En un pequeño pueblo costero de México, circulaba una leyenda que mantenía a los habitantes en constante temor y fascinación. Pero antes de contarte esta historia, te invito a darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún vídeo. Contaban los ancianos que en las noches de luna llena, las sirenas emergían del océano para cantar melodías hipnotizantes que atrapaban a los incautos. Muchos creían que estos seres místicos habitaban las profundidades marinas, guardando secretos antiguos y peligrosos. Pedro, un joven pescador, escuchaba estas historias desde niño, pero siempre se mostró escéptico. Sin embargo, su curiosidad se intensificó con los años, especialmente tras la desaparición misteriosa de su amigo Juan. Decidido a descubrir la verdad, Pedro planeó una noche de vigilancia durante una de las lunas llenas más brillantes del año. Armado con su linterna y una red, se dirigió a la playa desierta. El viento susurraba entre las palmeras, y las olas rompían suavemente en la orilla. Pedro se escondió entre las rocas, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba. De repente, un canto etéreo comenzó a llenar el aire, una melodía que parecía provenir de las profundidades mismas del océano. Era una canción triste y dulce que hacía eco en su alma, llenándolo de una mezcla de miedo y fascinación. A lo lejos, Pedro divisó figuras moviéndose en el agua. La luz de la luna revelaba la silueta de varias mujeres, sus largas cabelleras brillando como oro mojado. Se acercaban lentamente a la orilla, sus voces combinándose en un coro encantador. Pedro no podía apartar la mirada, su mente luchando por resistir el embrujo de la música. Quería correr, pero sus pies estaban anclados al suelo. De repente, una de las sirenas se giró, sus ojos oscuros fijándose en los de Pedro. El tiempo pareció detenerse mientras una sensación de frío recorrió su espina dorsal. La sirena sonrió, y Pedro sintió como si su voluntad fuera absorbida por esos ojos profundos y oscuros. Lentamente, comenzó a caminar hacia el agua, sus movimientos pesados y controlados por una fuerza invisible. A medida que se acercaba al agua, las sirenas lo rodearon, sus cantos ahora más fuertes y urgentes. Pedro sintió la fría brisa marina en su rostro y el agua helada rozando sus pies. Quería gritar, pedir ayuda, pero su voz no respondía. Las sirenas lo tomaron de las manos, sus garras afiladas enterrándose en su piel, arrastrándolo hacia el abismo marino. De repente, el canto cesó y el silencio envolvió la playa. Pedro se encontraba solo, sumergido en la oscuridad del océano, sin poder moverse ni respirar. Las sirenas lo observaban desde la distancia, sus rostros mostrando una mezcla de compasión y crueldad. Pedro supo en ese momento que la leyenda era cierta y que había sido atrapado en su trampa eterna. Años después, los pescadores del pueblo aún hablaban de Pedro, el joven valiente que desafió a las sirenas. Algunos decían que su espíritu vagaba por la playa en noches de luna llena, tratando de advertir a otros sobre el peligro. Otros aseguraban haberlo visto en el agua, convertido en uno de los seres que tanto había temido. La leyenda continuaba, creciendo con cada relato. La historia de Pedro y las sirenas se convirtió en un cuento de advertencia para los jóvenes del pueblo. Los ancianos repetían la leyenda con fervor, recordándoles que el mar guardaba secretos oscuros que no debían ser desafiados. A pesar del miedo, algunos jóvenes seguían sintiéndose atraídos por el misterio, soñando con ver a las sirenas con sus propios ojos. Una noche, Mariana, una joven valiente y curiosa, decidió seguir los pasos de Pedro. Armada con su linterna y un amuleto de protección, se dirigió a la playa durante una luna llena. El viento soplaba fuerte, y el sonido de las olas era casi ensordecedor. Mariana se escondió entre las rocas, esperando pacientemente a que aparecieran las sirenas. El canto comenzó nuevamente, tan hermoso y perturbador como siempre. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero se mantuvo firme. A lo lejos, las figuras emergieron del agua, moviéndose con gracia y elegancia. Mariana se sorprendió al ver que no solo eran mujeres, sino también hombres, todos con características místicas y encantadoras. Las sirenas se acercaron a la orilla,
y una de ellas, una mujer de cabello plateado y ojos azules, se fijó en Mariana. La joven sintió una extraña conexión, como si aquella sirena pudiera ver dentro de su alma. La sirena sonrió y extendió su mano, invitándola a unirse a ellos. Mariana sintió la tentación de aceptar, pero recordó las historias y los peligros que Pedro había enfrentado. Con gran esfuerzo, Mariana se resistió al canto y al encanto de la sirena. Gritó con todas sus fuerzas, intentando romper el hechizo. Las sirenas se detuvieron, sorprendidas por su resistencia. La mujer de cabello plateado retrocedió, sus ojos mostrando una mezcla de respeto y tristeza. Mariana se dio cuenta de que había ganado, al menos por esa noche. El amanecer comenzó a despuntar, y las sirenas se retiraron lentamente al océano, sus cantos desvaneciéndose en la bruma. Mariana sintió una inmensa sensación de alivio, pero también de pérdida. Sabía que había sido testigo de algo extraordinario y peligroso, y que su vida nunca volvería a ser la misma. Con el corazón pesado, se dirigió de regreso al pueblo. Mariana contó su experiencia a los ancianos, quienes la escucharon con atención y respeto. La historia de Pedro se combinó con la suya, creando una leyenda aún más rica y compleja. Los jóvenes del pueblo comenzaron a ver a Mariana como una heroína, alguien que había desafiado el peligro y vivido para contarlo. La playa se convirtió en un lugar de misterio y respeto. Con el paso del tiempo, las sirenas se convirtieron en parte integral de la cultura del pueblo. Sus canciones eran escuchadas con reverencia y temor, y las noches de luna llena se consideraban sagradas. Los pescadores dejaban ofrendas en la orilla, esperando apaciguar a las criaturas marinas y protegerse de su influencia. La leyenda de las sirenas continuó creciendo, transmitiéndose de generación en generación. Los turistas que visitaban el pueblo se maravillaban con las historias y la belleza del lugar. Muchos intentaban captar un vistazo de las sirenas, pero pocos tenían éxito. La playa seguía siendo un lugar de misterio, donde el océano guardaba sus secretos celosamente. Mariana se convirtió en una figura respetada y querida, su valentía inspirando a otros a enfrentar sus propios miedos. A pesar de los años, Mariana nunca olvidó la noche en que se encontró con las sirenas. A menudo caminaba por la playa, recordando el canto y los ojos de la mujer de cabello plateado. Sabía que había algo más allá del miedo, una conexión profunda y misteriosa que nunca podría explicar completamente. La leyenda de las sirenas había cambiado su vida para siempre. Mariana decidió dedicar su vida a proteger y preservar las historias y tradiciones de su pueblo. Creó un pequeño museo donde se exhibían artefactos y relatos sobre las sirenas y otros mitos locales. Los visitantes venían de todas partes para escuchar sus relatos, y el museo se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que buscaban conocer más sobre el misterio del océano. La fama del pueblo creció, y con ella, la leyenda de las sirenas. Las canciones se convirtieron en parte del folclore, y los artistas locales creaban pinturas y esculturas inspiradas en las criaturas marinas. Mariana se sentía orgullosa de haber contribuido a mantener viva la tradición, aunque en el fondo sabía que el verdadero misterio del océano nunca sería completamente revelado. Cada noche de luna llena, Mariana encendía una vela y la colocaba en la orilla, un gesto de respeto y agradecimiento a las sirenas. Observaba el mar con nostalgia y curiosidad, siempre esperando ver una vez más a la mujer de cabello plateado. La leyenda continuaba, y Mariana sabía que algún día, otra persona valiente seguiría sus pasos, buscando la verdad detrás del canto encantador. El tiempo pasó, y Mariana se convirtió en una anciana, pero su espíritu valiente y su amor por el océano nunca disminuyeron. Continuó contando sus historias, inspirando a jóvenes y viejos por igual. La leyenda de las sirenas se mantuvo viva, un testimonio del poder de la curiosidad y el coraje humano. El pueblo costero prosperó, siempre consciente del misterio y la magia que el mar albergaba. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. En la histórica ciudad de Oxford, una leyenda perduraba entre los antiguos muros y calles empedradas,
una historia que combinaba devoción, misterio y un toque de terror. La leyenda de Santa Fredesvide, la patrona de Oxford, era conocida por todos, pero pocos se atrevían a contar los detalles más oscuros y perturbadores. Santa Fredesvide, una princesa anglosajona que eligió la vida religiosa sobre el matrimonio, se convirtió en un símbolo de pureza y sacrificio. Sin embargo, tras su muerte, comenzaron a surgir relatos sobre eventos sobrenaturales en el lugar donde había vivido y orado. En el corazón de Oxford, se encontraba un pequeño convento donde Fredesvide había buscado refugio de un rey obsesionado con hacerla su esposa. Este rey, enfurecido por la resistencia de Fredesvide, juró atraparla a cualquier costo. Una noche, mientras el rey y sus soldados se acercaban al convento, Fredesvide se arrodilló en fervorosa oración, suplicando protección divina. De repente, una cegadora luz blanca envolvió el convento, y el rey y sus hombres quedaron ciegos al instante. Desesperados y atemorizados, huyeron, dejando a Fredesvide y sus hermanas en paz. Aunque la vida de Fredesvide estuvo marcada por su piedad y milagros, la leyenda cuenta que tras su muerte, su espíritu inquieto nunca encontró la paz. Se dice que, en noches oscuras y tempestuosas, su figura espectral se puede ver vagando por los antiguos terrenos del convento, ahora convertidos en un jardín. Los que han tenido la desafortunada suerte de encontrarse con su espectro hablan de una sensación de frío intenso y una tristeza profunda que invade el alma. Thomas, un joven estudiante de la Universidad de Oxford, había oído estas historias desde su llegada a la ciudad. Fascinado por lo oculto, decidió investigar por su cuenta. Una noche, armado con una linterna y un antiguo libro sobre la historia del convento, se aventuró a los jardines después del toque de queda. El viento susurraba entre los árboles, y la luna llena iluminaba el camino con una luz pálida y fantasmagórica. Thomas, con el corazón latiendo con fuerza, se adentró en el lugar donde supuestamente el espíritu de Fredesvide aún vagaba. Mientras caminaba, Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire se volvió más frío, y una densa niebla comenzó a formarse alrededor de él. De repente, escuchó un suave lamento que parecía provenir de todas partes y de ninguna. La linterna parpadeó, y Thomas supo que no estaba solo. Frente a él, una figura femenina apareció, su silueta delineada por la luz de la luna. Era Fredesvide, con su rostro pálido y sus ojos llenos de una tristeza infinita. Thomas intentó hablar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. La figura de Fredesvide se acercó lentamente, su vestido blanco flotando como si estuviera suspendido en el aire. Sus labios se movieron, murmurando palabras que Thomas no podía entender. El miedo lo paralizó, pero una fuerza desconocida lo obligó a quedarse y escuchar. De repente, la figura se desvaneció, y el joven estudiante quedó solo en la oscuridad, temblando y con el corazón latiendo desbocado. Regresó a su dormitorio, incapaz de borrar de su mente la imagen de la santa espectral. Durante los días siguientes, Thomas investigó más sobre la vida y muerte de Fredesvide, descubriendo detalles que nunca antes se habían mencionado. Según antiguos manuscritos, Fredesvide había hecho un pacto con fuerzas oscuras para proteger su convento, un pacto que la había condenado a vagar eternamente entre el mundo de los vivos y los muertos. Intrigado y perturbado, Thomas decidió regresar al jardín una vez más, esta vez con la intención de liberar el alma de Fredesvide de su tormento eterno. Consultó a un antiguo sacerdote que le proporcionó un ritual de liberación, una combinación de oraciones y símbolos sagrados. La noche del ritual, Thomas sintió una mezcla de miedo y esperanza, decidido a ayudar a la santa a encontrar la paz que tanto necesitaba. El viento aullaba mientras Thomas recitaba las oraciones, sus manos temblorosas sosteniendo un crucifijo antiguo. De repente, la niebla volvió a envolver el jardín, y la figura de Fredesvide apareció una vez más. Esta vez, su rostro mostraba una mezcla de desesperación y súplica. Thomas continuó con el ritual, sintiendo una fuerza invisible que lo guiaba. El aire se cargó de energía, y la figura de Fredesvide comenzó a desvanecerse lentamente, su expresión cambiando de dolor a alivio.
Finalmente, con un último suspiro, la figura de Fredesvide desapareció en la oscuridad, y el jardín quedó en silencio. Thomas sintió una paz inexplicable, sabiendo que había cumplido su misión. Regresó al convento, ahora convertido en un museo, y dejó una nota detallando sus experiencias y el ritual que había realizado. Los curadores del museo encontraron la nota al día siguiente, sorprendidos y agradecidos por el coraje del joven estudiante. La noticia se esparció rápidamente por Oxford, y la historia de Thomas y Santa Fredesvide se convirtió en una leyenda moderna. Los habitantes y estudiantes comenzaron a ver el jardín con un nuevo respeto, sabiendo que la santa finalmente había encontrado la paz. El museo dedicó una exhibición especial a Fredesvide, incluyendo la nota de Thomas y los antiguos manuscritos que había descubierto. La leyenda de Santa Fredesvide continuaba viva, pero ahora con un final más esperanzador. A pesar del alivio que sentían, algunos habitantes de Oxford todavía afirmaban ver sombras en el jardín durante las noches de tormenta. Decían que el espíritu de Fredesvide no había desaparecido por completo, sino que ahora velaba por el pueblo desde el más allá. Thomas, por su parte, se convirtió en una figura respetada en la universidad, su valentía y determinación inspirando a otros a enfrentar sus propios miedos y desafíos. La historia de Santa Fredesvide y su liberación se convirtió en parte del currículo de historia local, enseñada a los nuevos estudiantes cada año. Los profesores la contaban no solo como una lección de historia, sino también como un recordatorio del poder de la fe y el coraje. Los jardines del antiguo convento se llenaron de visitantes, todos deseando ver el lugar donde había ocurrido el milagro. La paz y la tranquilidad que ahora reinaban allí eran un testimonio del sacrificio de Fredesvide y la valentía de Thomas. Con el paso del tiempo, Oxford continuó creciendo y modernizándose, pero la leyenda de Santa Fredesvide nunca se desvaneció. Las generaciones futuras siguieron contando la historia, añadiendo sus propios toques y detalles, manteniendo viva la memoria de la santa y su lucha por la paz. Los jardines se convirtieron en un lugar de meditación y reflexión, un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y redención. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. En un pequeño pueblo mexicano, al pie de las montañas, existía una antigua leyenda que hablaba del sol y la luna. Era una historia que se contaba de generación en generación, en noches oscuras alrededor de fogatas. Los abuelos la narraban con una mezcla de temor y reverencia, advirtiendo siempre a los niños que nunca miraran al cielo en ciertas noches especiales. Aquellos que no seguían este consejo, decían, eran condenados a una existencia de pesadillas sin fin. La leyenda comenzaba en una era en que el sol y la luna eran seres vivos, dotados de sentimientos y deseos. El sol era un guerrero formidable, de corazón ardiente y temperamento explosivo. Gobernaba el día con su luz abrasadora, asegurando la prosperidad de la tierra y sus habitantes. Sin embargo, el sol también tenía un lado oscuro, una furia que podía consumir todo a su paso. La luna, en cambio, era una dama etérea, misteriosa y serena. Su luz plateada acariciaba la noche, trayendo calma y consuelo a los corazones inquietos. Aunque parecían opuestos, el sol y la luna estaban profundamente enamorados, su relación era un baile eterno de atracción y distancia. Una noche, durante el solsticio de verano, cuando el poder del sol estaba en su apogeo, la luna decidió acercarse más que nunca. Era un riesgo enorme, pues el calor del sol podía consumirla. Pero la luna, movida por un deseo irrefrenable, cruzó el firmamento hasta quedar frente a frente con su amado. El encuentro fue tan intenso que sus luces se mezclaron, creando un espectáculo deslumbrante que dejó al pueblo en un estado de asombro y terror. Los aldeanos, temiendo la ira de los dioses, ofrecieron sacrificios para apaciguar las fuerzas celestiales. Pero los sacrificios no fueron suficientes. El sol, en su pasión desbordada, comenzó a quemar todo a su alrededor, incapaz de contener su poder. Los campos se marchitaron, los ríos se secaron y la vida en el pueblo empezó a desvanecerse. La luna,
viendo el sufrimiento causado, se alejó con el corazón roto, prometiendo no volver a acercarse. Desde entonces, el sol y la luna solo podían mirarse a lo lejos, condenados a una separación eterna. Pero su amor era tan fuerte que, en ciertas noches, sus miradas se cruzaban, creando un fenómeno temido por todos. Se decía que durante esos encuentros, los límites entre el mundo de los vivos y los muertos se desvanecían. Las almas inquietas, atrapadas entre ambos reinos, vagaban por el pueblo en busca de descanso. Los niños eran los más vulnerables, pues su inocencia atraía a estas entidades. Los padres, aterrados, encerraban a sus hijos y colocaban amuletos protectores en las puertas. Aún así, algunos niños desaparecían, dejando solo un rastro de susurros y sombras. Nadie sabía con certeza a dónde iban, pero las historias hablaban de un lugar oscuro, más allá del horizonte visible. Con el tiempo, los aldeanos comenzaron a notar patrones en estos eventos. Cada 25 años, durante el solsticio, el sol y la luna parecían acercarse peligrosamente. Las noches se volvían más largas y frías, y los días más cortos y ardientes. Era como si el mundo mismo respirara con dificultad, atrapado en un ciclo de tormento. Los ancianos del pueblo recordaban haber vivido estos momentos en su juventud, y sus historias estaban llenas de terror y advertencias. La comunidad, aunque dividida entre el escepticismo y la fe, se preparaba para el próximo solsticio. Una joven llamada María, curiosa y valiente, decidió investigar más a fondo la leyenda. Había escuchado las historias desde niña, pero algo en su interior la impulsaba a buscar la verdad. María era conocida por su inteligencia y determinación, cualidades que la llevaron a desentrañar antiguos textos y pergaminos. Encontró un viejo libro en la biblioteca del pueblo, cubierto de polvo y telarañas, que contenía relatos aún más oscuros sobre el sol y la luna. Según el libro, había un rito antiguo que podía romper la maldición y liberar a las almas atrapadas. El rito requería un sacrificio voluntario, un alma pura que se ofreciera al fuego del sol y a la oscuridad de la luna. María, con el corazón lleno de coraje, decidió que ella sería esa alma. Se preparó en secreto, aprendiendo los cantos y los pasos necesarios para el ritual. En la noche del solsticio, mientras el pueblo dormía, María se dirigió al antiguo altar en lo alto de la montaña. El cielo estaba iluminado por una luna llena y un sol que nunca se ponía, creando un paisaje surrealista y aterrador. María comenzó el rito con una oración, invocando a los espíritus de sus ancestros para que la guiaran. El aire se llenó de un silencio denso, como si el mundo entero contuviera la respiración. La joven sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no se detuvo. Encendió una hoguera con ramas secas y comenzó a cantar, su voz resonando en el valle. Poco a poco, las sombras empezaron a moverse a su alrededor, y los susurros se hicieron más fuertes. María supo entonces que no estaba sola. Las almas atrapadas habían respondido a su llamado. El fuego creció, alimentado por una fuerza invisible, y María sintió que su propia esencia era absorbida por las llamas. El dolor era insoportable, pero su voluntad era más fuerte. Con los ojos cerrados, visualizó al sol y la luna, rogándoles que aceptaran su sacrificio y liberaran al pueblo de su tormento. De repente, una luz cegadora lo envolvió todo, y María sintió que su cuerpo se desvanecía. Pero su espíritu permaneció, flotando en un espacio entre la realidad y el sueño. Vio las almas liberadas, ascendiendo hacia el cielo en un rayo de esperanza. El pueblo despertó al día siguiente con una sensación de paz desconocida. Los días volvieron a ser cálidos y fructíferos, y las noches, serenas y tranquilas. Los aldeanos, al descubrir lo que María había hecho, la consideraron una heroína y construyeron un monumento en su honor. Aunque su sacrificio fue doloroso, trajo la tan ansiada liberación. La historia de María se convirtió en una nueva leyenda, una que los abuelos contaban junto a la del sol y la luna, recordando siempre el valor de la joven. Pero en las noches de solsticio, aún se podían escuchar susurros en el viento,
un recordatorio de los eventos que una vez casi destruyeron el pueblo. Y aunque el sol y la luna seguían su baile eterno en el cielo, su influencia ya no era temida. Los habitantes del pueblo comprendieron que, aunque separados, el sol y la luna continuaban protegiéndolos desde lejos. La conexión entre ambos astros y el sacrificio de María se entrelazaron en la memoria colectiva, un testamento del poder del amor y el sacrificio. Los niños crecían escuchando estas historias, aprendiendo sobre el valor, el amor y el sacrificio a través de ellas. Y así, la leyenda del sol y la luna y el sacrificio de María perduraron en el tiempo, un legado de esperanza y coraje. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. En un pequeño pueblo de México, rodeado por densos bosques y colinas, se contaba una leyenda que helaba la sangre de quienes la escuchaban. La historia del Bogart, una criatura misteriosa y malévola, se transmitía de generación en generación, siempre con la advertencia de nunca vagar solos por el bosque después del anochecer. Los ancianos del pueblo aseguraban haber visto sus huellas en el suelo y oído sus susurros en el viento, pero pocos se atrevían a hablar de ello abiertamente. La leyenda del Bogart comenzó hace siglos, cuando los colonos españoles llegaron a la región. Se decía que el Bogart era un espíritu vengativo, un guardián de la naturaleza que había sido perturbado por la llegada de los extranjeros. Los colonos, ignorando las advertencias de los nativos, comenzaron a talar árboles y a construir sus asentamientos en lo profundo del bosque. Fue entonces cuando empezaron los problemas, desapariciones inexplicables, animales muertos en circunstancias extrañas y voces inquietantes que resonaban en la oscuridad. Nadie sabía con certeza que era el Bogart, pero su presencia se sentía en cada rincón del bosque. Un día, un joven llamado Diego, lleno de curiosidad y valentía, decidió investigar la leyenda. Diego era conocido por su espíritu aventurero y su amor por la naturaleza. Armado con una linterna y un cuchillo, se adentró en el bosque al caer la noche, decidido a desentrañar el misterio del Bogart. Mientras caminaba, los sonidos del bosque se intensificaban, y la sensación de ser observado se volvía abrumadora. Diego, sin embargo, no se dejaba intimidar. Su determinación lo mantenía firme mientras avanzaba por el sendero oscuro y sinuoso. A medida que se internaba más en el bosque, Diego encontró señales inquietantes, ramas rotas, huellas profundas en el suelo y marcas extrañas en los árboles. Su corazón latía con fuerza, pero su curiosidad era más fuerte que su miedo. De repente, escuchó un susurro, un murmullo apenas audible que parecía provenir de todas partes. Diego giró sobre sus talones, tratando de localizar el origen del sonido, pero no veía nada. La noche era densa y opresiva, y el aire se volvía más frío a cada paso. Sabía que estaba cerca de descubrir algo, pero ¿qué? Diego siguió avanzando, su linterna iluminando apenas unos metros por delante. De repente, vio una sombra moverse entre los árboles. Su pulso se aceleró, y por un momento, dudó en seguir. Pero su determinación lo empujó hacia adelante. La sombra se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando a Diego con una sensación de inquietud creciente. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que, para entender la leyenda del Bogart, tenía que enfrentar sus peores temores. Con cada paso, se adentraba más en lo desconocido. Finalmente, llegó a un claro en el bosque. En el centro, había un antiguo altar cubierto de musgo y rodeado de símbolos extraños. Diego se acercó con cautela, examinando cada detalle. Sentía una presencia oscura, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. De repente, el aire se volvió gélido y un susurro escalofriante resonó en sus oídos. ¿Por qué has venido?, preguntó la voz, llena de enojo y tristeza. Diego, temblando, respondió que quería conocer la verdad sobre el Bogart. La voz se rió, un sonido que parecía venir de otro mundo. Entonces, apareció ante él. El Bogart era una figura alta y delgada, envuelta en sombras, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad.
Su presencia era aterradora y magnética al mismo tiempo. Diego sintió que sus fuerzas lo abandonaban, pero no podía apartar la mirada. El Bogart comenzó a contarle su historia. Era un antiguo espíritu protector del bosque, traicionado y herido por los humanos. Su misión era proteger la naturaleza, pero había sido corrompido por el dolor y la ira. Ahora, buscaba venganza contra aquellos que osaban perturbar su hogar. Diego escuchaba en silencio, su miedo reemplazado por una mezcla de compasión y comprensión. Comprendió que el Bogart no era simplemente una criatura maligna, sino un ser atormentado por su pasado. Le pidió al espíritu que le permitiera ayudarlo a encontrar la paz, a sanar las heridas causadas por los humanos. El Bogart lo observó detenidamente, y después de un largo silencio, aceptó su oferta. Pero advirtió a Diego que el camino hacia la redención sería peligroso y lleno de desafíos. Sin embargo, el joven estaba dispuesto a asumir el riesgo. Durante semanas, Diego trabajó incansablemente para restaurar el equilibrio en el bosque. Plantó árboles, limpió ríos contaminados y construyó santuarios en honor a los antiguos espíritus de la naturaleza. Poco a poco, sintió que la presencia del Bogart se volvía menos opresiva, como si el espíritu comenzara a encontrar algo de paz. Sin embargo, el pueblo seguía siendo escéptico. Los aldeanos, al ver a Diego dedicar tanto tiempo y esfuerzo al bosque, comenzaron a murmurar y a sospechar de sus intenciones. Algunos incluso lo acusaron de estar bajo el control del Bogart. Un día, mientras Diego trabajaba en uno de los santuarios, escuchó un grito desgarrador proveniente del pueblo. Corrió de regreso, solo para encontrar caos y destrucción. Las casas estaban en llamas y los aldeanos huían despavoridos. En el centro del pueblo, el Bogart estaba allí, más furioso que nunca. Su figura oscura se alzaba imponente, y su ira era palpable. Diego, con el corazón roto, se dio cuenta de que su esfuerzo no había sido suficiente. El espíritu seguía consumido por la venganza. Desesperado, corrió hacia el Bogart, rogándole que detuviera la destrucción. El Bogart lo miró con ojos llameantes, y por un momento, Diego pensó que sería el siguiente en caer. Pero entonces, algo cambió. El espíritu pareció reconocer la sinceridad y el sacrificio del joven. Con un grito de dolor y furia, el Bogart desapareció en una nube de sombras, dejando al pueblo en ruinas. Los aldeanos, atónitos, observaron cómo Diego se desplomaba en el suelo, agotado y herido. Aunque había logrado detener la masacre, sabía que el Bogart seguía allí, en algún lugar del bosque, esperando el momento adecuado para regresar. Desde aquel día, Diego se dedicó a educar a los aldeanos sobre la importancia de respetar la naturaleza y los antiguos espíritus que la habitaban. Su historia se convirtió en una nueva leyenda, una advertencia sobre las consecuencias de perturbar el equilibrio natural. Aunque muchos seguían temiendo al Bogart, otros comenzaron a ver al espíritu con un nuevo entendimiento, reconociendo su dolor y su misión. La relación entre el pueblo y el bosque cambió para siempre, y Diego se convirtió en un símbolo de valentía y sacrificio. Las noches en el pueblo nunca volvieron a ser las mismas. Los susurros del Bogart seguían resonando en el viento, y las sombras danzaban inquietas en los límites del bosque. Pero los aldeanos, guiados por las enseñanzas de Diego, aprendieron a convivir con el misterio y el miedo. Sabían que el espíritu seguía allí, vigilando y protegiendo, pero también entendieron que su respeto y cuidado podían mantener al Bogart en calma. La leyenda del Bogart perduró, no como una historia de terror, sino como un recordatorio del poder de la naturaleza y la importancia de la armonía entre el hombre y su entorno. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. En un pequeño pueblo mexicano, rodeado de montañas y ríos, se contaba la escalofriante leyenda de La Llorona. Desde tiempos ancestrales, los aldeanos hablaban de una mujer espectral que vagaba por las noches, llorando desconsoladamente en busca de sus hijos perdidos. La historia comenzaba con una hermosa joven llamada María, conocida por su belleza y amabilidad. María vivía con su familia en una modesta casa cerca del río,
donde ayudaba con las tareas del hogar y cuidaba de sus hermanos menores. Su vida cambió drásticamente cuando conoció a un apuesto caballero. Este caballero, llamado Fernando, era un hombre adinerado y encantador que rápidamente se enamoró de María. Después de un breve cortejo, se casaron y se mudaron a una hermosa hacienda a las afueras del pueblo. Los primeros años de matrimonio fueron felices, y la pareja tuvo 2 hijos. Sin embargo, con el tiempo, Fernando empezó a distanciarse, pasando más tiempo lejos de casa y menos con su familia. María, desesperada por la atención de su esposo, comenzó a sentir una profunda tristeza que la consumía lentamente. La situación empeoró cuando Fernando conoció a otra mujer y decidió abandonarlos. María quedó devastada y sola, con el corazón roto y 2 hijos pequeños a su cargo. Su dolor se transformó en una rabia incontrolable que la llevó a cometer un acto indescriptible. En una noche de tormenta, en un arranque de desesperación, llevó a sus hijos al río cercano, y sin saber lo que hacía, los ahogó en sus aguas turbulentas. Al darse cuenta de su horrible acción, María gritó con todo su ser, llamando a sus hijos y rogando por su perdón. Desesperada y consumida por la culpa, María se arrojó al río, con la esperanza de reunirse con sus hijos en la muerte. Sin embargo, su alma no encontró descanso. Desde entonces, se dice que su espíritu atormentado vaga por las riberas de los ríos y arroyos, llorando y buscando a sus hijos. Los aldeanos la llaman La Llorona, y su lamento ha sido escuchado por generaciones, llenando de terror a quienes se atreven a salir de noche. Se dice que aquellos que escuchan su llanto están destinados a encontrarse con ella y sufrir su misma suerte. Los padres del pueblo advierten a sus hijos que no salgan después del anochecer, temiendo que la Llorona los confunda con sus propios hijos y se los lleve al río. A pesar de estas advertencias, algunos niños, movidos por la curiosidad y el desafío, han salido en busca del espíritu, solo para regresar aterrorizados, afirmando haber visto una figura blanca y espectral llorando cerca del agua. Los adultos, aunque escépticos, no se arriesgan y prefieren mantener la leyenda viva como una advertencia. Una noche, un joven llamado Carlos, valiente y escéptico, decidió probar la veracidad de la leyenda. Armado con una linterna y un crucifijo, se dirigió al río donde supuestamente aparecía la Llorona. Mientras caminaba por la orilla, el silencio de la noche se volvió abrumador, y una sensación de frío recorrió su cuerpo. De repente, escuchó un sollozo lejano que le heló la sangre. A medida que se acercaba al origen del sonido, el llanto se hacía más fuerte y desgarrador. Carlos, decidido a no dejarse intimidar, continuó avanzando hasta que vio una figura femenina de blanco, flotando sobre el agua. La mujer parecía etérea, con largos cabellos negros que cubrían su rostro. El joven llamó su atención, preguntándole quién era y qué buscaba. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y desfigurado por el dolor, y con una voz quebrada respondió: ¿Dónde están mis hijos? Carlos, sintiendo un terror indescriptible, intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. El espectro se acercó lentamente, y Carlos sintió como si el frío de la muerte lo envolviera. Con el crucifijo en alto, rezó fervientemente, pidiendo protección. La Llorona se detuvo, mirándolo con ojos llenos de tristeza y desesperación. De repente, emitió un grito desgarrador que resonó en todo el valle, haciendo eco en las montañas y despertando a los aldeanos. Con un último lamento, la figura desapareció en el río, dejando a Carlos temblando y aterrorizado. El joven corrió de regreso al pueblo, jurando nunca más volver a cuestionar la leyenda. Los aldeanos, al escuchar la experiencia de Carlos, se convencieron aún más de la veracidad de la historia de la Llorona. Desde entonces, reforzaron las advertencias a sus hijos y establecieron rituales de protección para mantener el espíritu alejado. Colocaban cruces y amuletos alrededor de sus casas y en las orillas del río, esperando que estos símbolos sagrados pudieran mantener a raya al espectro lloroso. La historia de Carlos se convirtió en un relato más que se añadía a la antigua leyenda, y su valentía fue recordada con respeto y temor. Pero la Llorona seguía apareciendo,
su lamento nunca cesaba. Los más ancianos del pueblo aseguraban que su dolor era tan profundo que ni la muerte podía aliviarlo. Decían que su espíritu estaba condenado a vagar eternamente, buscando a sus hijos y llorando por el pecado cometido. Algunas noches, cuando el viento soplaba fuerte, su llanto se mezclaba con el aullido del viento, creando una sinfonía de horror que mantenía a los aldeanos despiertos, rezando para no encontrarse nunca con ella. Las historias sobre la Llorona variaban de persona a persona. Algunos decían que aparecía en forma de niebla, otros afirmaban haber visto su figura reflejada en el agua, mientras que otros sentían su presencia a través de un inexplicable frío que los envolvía. Sin importar la forma, todos coincidían en una cosa: el dolor de la Llorona era palpable, y su desesperación, contagiosa. Aquellos que tenían la desgracia de cruzarse con ella, quedaban marcados de por vida, sus sueños invadidos por su imagen y su llanto. En una ocasión, un grupo de jóvenes, tratando de desafiar la leyenda, organizó una expedición al río durante la noche. Llevaban consigo cámaras y grabadoras, con la intención de captar pruebas de la existencia de la Llorona. Mientras avanzaban por el sendero, riendo y contando historias, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se volvió pesado y el silencio se hizo absoluto. Sin previo aviso, el llanto comenzó, suave al principio, pero aumentando en intensidad hasta ser ensordecedor. Los jóvenes, aterrados, encendieron sus cámaras y linternas. De repente, una figura blanca apareció en la distancia, moviéndose lentamente hacia ellos. Los jóvenes intentaron capturarla en vídeo, pero sus dispositivos dejaron de funcionar. La desesperación y el pánico se apoderaron de ellos cuando la figura se acercó más, revelando su rostro angustiado y sus ojos llenos de lágrimas. El líder del grupo, intentando mantener la calma, gritó una oración, esperando ahuyentar al espectro. La Llorona se detuvo, observándolos con una mezcla de tristeza y furia, y luego desapareció en la oscuridad, dejando a los jóvenes en un estado de shock. Regresaron al pueblo, sus rostros pálidos y sus manos temblorosas. Contaron su experiencia a los demás, mostrando las cámaras y grabadoras que, inexplicablemente, no habían capturado nada. Los aldeanos, escuchando con atención, reforzaron aún más las medidas de precaución, convencidos de que la Llorona seguía siendo una amenaza real. Las noches se volvieron más vigiladas, y nadie se atrevía a acercarse al río después del anochecer. La leyenda de la Llorona se mantuvo viva, un recordatorio constante del dolor y la pérdida. Con el tiempo, algunos investigadores paranormales visitaron el pueblo, atraídos por los relatos de la Llorona. Montaron equipos sofisticados y realizaron vigilias nocturnas, esperando capturar alguna evidencia del espíritu. Aunque algunos lograron registrar sonidos inexplicables y sombras fugaces, ninguno pudo ofrecer una explicación definitiva. La Llorona permanecía como un enigma, una figura envuelta en misterio y terror. Los investigadores, fascinados y aterrados, se fueron con más preguntas que respuestas, aumentando aún más la fama de la leyenda. La historia de la Llorona no solo se limitaba al pequeño pueblo. Se contaba en toda la región, cada lugar añadiendo su propio toque a la leyenda. Algunos afirmaban que la Llorona podía aparecer en cualquier río o arroyo, mientras que otros creían que solo se manifestaba en sitios específicos donde el dolor y la tragedia habían ocurrido. Sin importar la versión, el mensaje era claro: la Llorona era un recordatorio de los peligros de la desesperación y la importancia de valorar a los seres queridos. A pesar del miedo que inspiraba, había quienes sentían compasión por la Llorona. Reconocían que su dolor era un castigo eterno, una penitencia por sus acciones. Algunos aldeanos, especialmente los más ancianos, realizaban rituales en su memoria, esperando que algún día pudiera encontrar la paz. Encendían velas y ofrecían oraciones, pidiendo a los espíritus benignos que la guiaran hacia la luz. Estas prácticas no siempre eran bien vistas, pero reflejaban la complejidad de la relación del pueblo con la leyenda. En una noche especialmente oscura, una mujer llamada Elena, conocida por su don de comunicarse con los espíritus, decidió enfrentar a la Llorona.
Elena había perdido a su propio hijo años atrás y sentía una conexión profunda con el espíritu atormentado. Se dirigió al río con una vela encendida y una oración en sus labios. Al llegar a la orilla, el aire se volvió frío y el llanto comenzó. Elena, sin miedo, llamó a la Llorona, pidiéndole que apareciera. La figura espectral emergió lentamente del agua, sus ojos tristes fijos en Elena. Elena habló con suavidad, ofreciéndose a ayudar a la Llorona a encontrar la paz. Le explicó que entendía su dolor y que no estaba sola. La Llorona, con lágrimas en los ojos, se acercó a Elena, y por un momento, ambas mujeres compartieron un vínculo de dolor y comprensión. Elena prometió seguir rezando por ella, esperando que algún día pudiera reunirse con sus hijos en el más allá. La figura espectral, por primera vez, sonrió débilmente antes de desvanecerse en la noche. Elena regresó al pueblo, sintiendo que había hecho una diferencia. Aunque la Llorona no desapareció por completo, su presencia en el pueblo se volvió menos frecuente. Los aldeanos, al enterarse de la valentía de Elena, comenzaron a verla como una protectora y guía espiritual. La historia de su encuentro con la Llorona se añadió a la leyenda, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y redención. La vida en el pueblo continuó, marcada por la memoria de la Llorona pero también por la resiliencia y la compasión de sus habitantes. La leyenda de la Llorona sigue viva en los corazones y las mentes de quienes la han escuchado. Es un recordatorio de los peligros de la desesperación, pero también de la capacidad de compasión y redención. Cada generación cuenta la historia a su manera, añadiendo nuevos detalles y significados. La figura de la Llorona, aunque aterradora, también es un símbolo de amor y pérdida, una advertencia y una lección. Los aldeanos continúan vigilando las noches y respetando el río, sabiendo que la leyenda nunca desaparecerá completamente. Antes de la próxima historia, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún vídeo. En el corazón de Londres, la Torre de Londres se alza majestuosa y sombría, cargada de siglos de historia y misterio. Esta antigua fortaleza ha sido testigo de innumerables eventos oscuros y sangrientos, desde ejecuciones hasta encarcelamientos injustos. No es de extrañar que se diga que está llena de apariciones y espíritus inquietos. Los guardias de la torre, conocidos como Befeaters, cuentan historias aterradoras de encuentros con lo sobrenatural, historias que han perdurado a lo largo del tiempo y que siguen fascinando a quienes las escuchan. Uno de los relatos más famosos es el de la aparición de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, quien fue decapitada en la torre en 1536. Se dice que su espíritu recorre los pasillos, sosteniendo su propia cabeza en las manos, buscando justicia por la traición y el engaño que sufrió. Los guardias han reportado haber visto su figura etérea en la capilla real de San Pedro a de Vincula, donde está enterrada. Su presencia es siempre acompañada por un frío escalofriante y un sentimiento de tristeza profunda. Otra historia que causa pavor es la del fantasma de Thomas Becket, el arzobispo de Canterbury asesinado en 1170. Becket, una figura venerada, ha sido visto por varios guardias y visitantes a lo largo de los años. Se dice que su aparición es un presagio de eventos trágicos. En una ocasión, un grupo de soldados reportó haber visto a un monje espectral rezando en silencio en una de las torres. Cuando se acercaron, la figura desapareció en el aire, dejando solo un olor a incienso. El espíritu de Lady Jane Grey, conocida como la Reina de los 9 días, también ronda la torre. Lady Jane fue ejecutada en 1554, y su espectro ha sido visto varias veces en la Torre Verde, donde fue decapitada. Testigos afirman haber visto una figura pálida con un vestido blanco, deambulando sin rumbo, con una expresión de desesperación en su rostro. La tragedia de su corta vida y su injusta muerte parecen haber dejado una marca indeleble en el lugar. Los príncipes en la torre, Eduardo V y su hermano Ricardo, también son protagonistas de apariciones fantasmales. Los dos jóvenes fueron encarcelados y presumiblemente asesinados en la torre en 1483. Desde entonces, se dice que sus espíritus inquietos juegan en los pasillos,
vistiendo ropas de época y riendo suavemente. Sus risas inocentes se convierten en llantos desgarradores que resuenan en la noche, llenando de terror a quienes los escuchan. El fantasma de Sir Walter Raleigh es otro de los espectros ilustres de la torre. Raleigh fue encarcelado varias veces en la torre antes de ser finalmente ejecutado en 1618. Su espíritu ha sido visto en la Torre de los Hombres Sangrientos, donde pasó gran parte de su encarcelamiento. Los guardias han reportado ver a una figura con armadura, caminando lentamente, como si revisara el lugar que una vez fue su prisión. La tristeza y la resignación son palpables en su presencia. Uno de los relatos más extraños es el del oso fantasma. En 1816, un guardia vio lo que describió como un oso espectral en los terrenos de la torre. El guardia, aterrorizado, intentó atacar al oso con su bayoneta, pero la hoja atravesó al animal sin causarle daño. El guardia colapsó del susto y murió poco después. Desde entonces, el espíritu del oso ha sido visto en varias ocasiones, siempre causando miedo y confusión entre los testigos. El fantasma de Margaret Pole, la condesa de Salisbury, también deambula por la torre. Fue ejecutada brutalmente en 1541 a la edad de 67 años. Durante su ejecución, se dice que intentó escapar, pero fue perseguida y asesinada por el verdugo. Su espíritu ha sido visto corriendo frenéticamente, como si reviviera sus últimos momentos de terror. Los gritos y lamentos de su agonía se escuchan en las noches, recordando la brutalidad de su muerte. La Torre de Londres también alberga el espíritu de Arbella Stuart, una posible heredera al trono que fue encarcelada y murió en la torre en 1615. Arbella intentó escapar de su confinamiento, pero fue recapturada y mantenida en estricta vigilancia hasta su muerte. Su espíritu ha sido visto en la Torre de la Reina, mirando tristemente por las ventanas, como si aún buscara una forma de escapar. Los visitantes han reportado una sensación de opresión y melancolía en su presencia. Otro relato fascinante es el del espíritu de Guy Fawkes, famoso por su intento de volar el Parlamento en 1605. Fawkes fue torturado en la torre antes de ser ejecutado. Su espectro ha sido visto en la cámara de la tortura, encadenado y con una expresión de dolor en su rostro. Los gritos de su sufrimiento resuenan en las paredes, y aquellos que han sentido su presencia describen una sensación de asfixia y desesperación. El fantasma de Henry B., asesinado en la torre en 1471, también es una presencia inquietante. Se dice que su espíritu aparece en la noche de su muerte, rezando en la capilla de San Pedro a de Vincula. Los guardias que lo han visto afirman que su figura está envuelta en una luz tenue y que su rostro refleja una profunda tristeza. La aparición de Henry B. es un recordatorio constante de la traición y la violencia que marcaron su vida. En los pasillos y torres de la Torre de Londres, también se escucha el sonido de pasos fantasmas. Estos pasos, que resuenan en la noche, son atribuidos a los muchos prisioneros que fueron encarcelados y ejecutados en la torre. Los guardias han seguido estos sonidos, solo para encontrarse con pasillos vacíos y puertas cerradas. La sensación de ser observado y la inexplicable inquietud son comunes entre quienes patrullan la torre después del anochecer. La presencia de Anne Boleyn no es la única en la capilla de San Pedro a de Vincula. Los guardias han visto figuras espectrales arrodilladas en oración, a menudo acompañadas por un susurro suave de oraciones. Estas figuras, envueltas en túnicas antiguas, parecen ignorar a los vivos, concentradas en sus propios actos de penitencia. La capilla, aunque un lugar sagrado, es también uno de los sitios más embrujados de la torre. El White Tower, la estructura central de la Torre de Londres, es otro epicentro de actividad paranormal. Los visitantes han reportado haber visto una figura blanca descendiendo las escaleras, conocida como el fantasma blanco. Este espectro, envuelto en un manto blanco, desaparece sin dejar rastro, dejando tras de sí un rastro de frío intenso. La identidad del fantasma blanco sigue siendo un misterio, pero su presencia es innegable. El fantasma del conde de Northumberland, encarcelado por traición, ha sido visto en la Torre de Beauchamp.
Su figura alta y delgada, vestida con ropas de la época, se aparece en las noches, recorriendo los mismos pasillos donde fue mantenido prisionero. Los guardias han reportado sentir una intensa tristeza y desesperación en su presencia, como si el espíritu del conde aún buscara justicia por su encarcelamiento injusto. El fantasma de Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII, también se dice que ronda la torre. Ejecutada por adulterio en 1542, su espíritu ha sido visto en la Torre de la Reina, donde fue mantenida prisionera antes de su ejecución. Los guardias han reportado haber oído su llanto y sus gritos, y algunos incluso afirman haber sentido un toque frío en el hombro cuando pasan por su antigua celda. La tristeza de Catalina es palpable en cada rincón de la torre. Uno de los relatos más inquietantes es el del tamborilero fantasma. Este espíritu, visto por primera vez en el siglo XVII, se aparece en la noche tocando un tambor, anunciando una tragedia inminente. Los guardias han oído su música macabra resonando en los muros de la torre, y aquellos que han visto al tamborilero afirman que su rostro está cubierto por una capucha, ocultando una expresión de sufrimiento. Su aparición siempre viene acompañada de un sentimiento de pavor. La Torre Sangrienta es otro sitio cargado de historia y actividad paranormal. En esta torre, se dice que se pueden ver manchas de sangre que nunca desaparecen, a pesar de los esfuerzos por limpiarlas. Los visitantes han reportado haber visto sombras moviéndose en las paredes y han sentido una presencia opresiva que los hace querer salir rápidamente. Los espíritus de aquellos que murieron violentamente en la Torre Sangrienta parecen no encontrar descanso. El espíritu de Sir Thomas More, ejecutado por traición en 1535, ha sido visto en la Torre de la Campana. More, conocido por su integridad y valentía, ha sido visto rezando en silencio en su antigua celda. Los guardias que han presenciado su aparición describen una figura serena, rodeada de una luz suave, que transmite una sensación de paz y resignación. Su presencia es un recordatorio de los sacrificios que se hicieron por la justicia. El puente de los suspiros, que conecta la torre con la prisión, también es conocido por sus apariciones. Se dice que los espíritus de los prisioneros que cruzaron el puente en su camino hacia la ejecución aún se pueden ver, con rostros llenos de miedo y desesperación. Los guardias han reportado haber oído susurros y lamentos mientras patrullan el puente, y algunos afirman haber visto sombras moviéndose en la oscuridad. Los visitantes de la Torre de Londres a menudo experimentan fenómenos inexplicables. Algunos han sentido un frío repentino, otros han visto sombras fugaces y algunos han oído voces susurrando sus nombres. Estas experiencias han sido documentadas por numerosos testigos y han contribuido a la reputación de la torre como uno de los lugares más embrujados del mundo. Cada historia, cada aparición, añade una capa más de misterio y terror a esta antigua fortaleza. Las extrañas apariciones en la Torre de Londres continúan siendo un tema de fascinación y terror. Cada generación aporta sus propias historias y experiencias, manteniendo viva la leyenda de los fantasmas que habitan la torre. Aunque los tiempos han cambiado, el miedo y el misterio permanecen, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscan experimentar lo sobrenatural. La Torre de Londres, con su rica historia y sus oscuros secretos, seguirá siendo un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en una danza eterna de sombra y luz.